Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, programa en el que comenzaremos con nuestra entrevista personal, en la que hablaremos sobre todo de datos, de números, de cifras que tienen que ver con Asturias, y lo haremos de la mano del director de SADEI, que es la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, Ramiro Lomba. Después de esa entrevista personal, tiempo, como todos los miércoles y los jueves, para nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia, porque la información viene con muchos contenidos que tienen que ver no solo con nuestra región, sino también con nuestro país. Cabecera y comenzamos. Conocer la situación presente y también la pasada en aras de poder planificar el futuro. Bueno, quizás es uno de los leitmotiv de SADEI, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, que lleva con nosotros desde aproximadamente, me corregirá nuestro invitado si nos equivocamos, desde 1966. Bueno, pues ahí es nada, recopilando todos los datos, todos los números, todas las cifras que tienen que ver, absolutamente todas, con Asturias. Ramiro Lomba, director de SADEI, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, más de 50 años haciendo números en SADEI. ¿Qué nos dicen los actuales? Bueno, los números son muy tozudos E insobornables, ¿no? Insobornables, claro. Entonces hay cosas en las que estamos razonablemente bien y hay cosas en las que estamos bastante mal, es decir, sobre todo en el ámbito demográfico. El ámbito demográfico es nuestro principal problema, y en otras cosas pues estamos razonablemente bien. Tenemos una renta disponible en la media de España, es decir, hemos aguantado bastante bien esta última etapa de pandemia, en fin, es decir, depende de cómo lo orientemos. Bueno, hablaremos de lo bueno y de lo malo, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, pero hacen ustedes tanto análisis coyunturales como estructurales. En estos tiempos de tanta incertidumbre, donde de repente, bueno, pues se declara una guerra a miles de kilómetros, pero las consecuencias se dejan notar a la puerta de casa, en esta época donde, sin ir más lejos, ayer en Turquía ha habido un terremoto. Bueno, ¿cómo hacer que estos estudios tengan vigencia? Es decir, los estructurales, los coyunturales son más a la corta. Bueno, los coyunturales, hay un programa determinado con un calendario digamos conocido, y pues tal día se publica el índice de producción industrial, tal día el índice de ventas en grandes superficies, o tal día pues se actualizan las pirámides de población. Sí. Eso es así, y no hay más, ¿no? Luego es verdad que hay estudios más de carácter estructural, como por ejemplo las tablas input-output, que es el mayor estudio sobre la estructura económica de la región, pues que tocaba en el año 20 y lo hemos tenido que posponer. Lo vamos a hacer con fecha de referencia 2021, porque la estructura económica en el 2020 no nos dice nada. Es decir, es un estudio que dura 5 años, su permanencia en vigor, que se utiliza para estudiar los análisis de impacto en los próximos 5 años. Claro, 2020, pues en plena pandemia, con media España cerrada y en Asturias también, pues evidentemente no nos sirve, ¿no? Y hemos tenido que trasladarlo al 2021. Pero por lo general, los ciclos económicos los vamos estudiando y los vamos conociendo. Sí. Y normalmente los estudios todos tienen un calendario fijo. O sea, los años acabados en 0 y en 5, hacemos cuentas económicas completas, integrales. Sí. Los años acabados en número par, hacemos renta de los municipios asturianos, que es la información más rica que existe sobre los diferentes concejos de Asturias. Antes hacíamos una reseña estadística de los municipios cada 2 años. Ahora, digamos, la digitalización también nos ha permitido y lo hacemos todos los años. Entonces, bueno, más o menos hay un calendario definido y se cumple.
Si nos fijamos rápidamente, creo que la vamos a poder ver en un momento. Una foto histórica, me decía usted antes cuando nos colocaban los micros, 35 años tiene esa foto, vamos a ver si la tenemos con nosotros en un momento. Bueno, ¿cómo? Esta foto, ahí aparece usted, hace 35 años. ¿Cómo han cambiado no solo las cosas, sino la forma de hacer las cosas? Bueno, en esa época tenía mucho mérito lo que hacían los entonces técnicos de SADEI. Yo acababa de llegar, llevaba un año en la sociedad en esa época. Tenía mucho mérito, insisto, porque era una manera muy voluntarista de hacer las cosas y era a base de utilizar las conexiones personales, de tirar de llamar por teléfono, de insistir con empresas para que te diesen datos, en fin. No estaba regulado lo que es el marco estadístico en el ámbito de las comunidades autónomas, en Asturias tampoco. De hecho, no existían casi, acababan de crearse las comunidades autónomas en la época de esa foto. SADEI sí tiene una característica, es que SADEI nace casi 20 años antes que la propia autonomía del Principado de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, en SADEI participaba la Diputación y participaban las cámaras de comercio, participaban los grandes grupos empresariales de Asturias y era un poco tirando de todos esos contactos como se hacían los informes. Claro. Hoy todo está mucho más pautado, mucho más regulado, accedemos a registros pues, que antes eran impensables, como por ejemplo de temas de seguridad social o temas del ámbito laboral, es decir, se explota la información de otra manera. En esa época teníamos un ordenador que ocupaba una habitación entera. Hoy cualquier, digamos, portátil de sobremesa tiene más capacidad que tenía que el ordenador. Casi un móvil, ¿no? Claro, se lleva por delante móvil, a lo que eran aquellos dinosaurios, ¿no? Bueno, ustedes han conocido gobiernos del PSOE y también, bueno, pues dos gobiernos de la derecha. Primero con el Partido Popular y después con Foro. ¿En algún momento los políticos han tenido la intención de transformarlo? Bueno, pues no sé, oye, tengo esta herramienta, ¿pudiera transformarla en algo que, más que constatar los datos, me prediga? Bueno, es decir, nosotros siempre hemos... nosotros siempre hemos huido de hacer predicción o prospección, tanto en materia económica como en otras materias. Porque lo que nosotros damos al final, es decir, máxima ahora que está metido, las operaciones que hacemos están incluidas en una ley de un plan estadístico, claro, eso son cifras oficiales y eso genera, pues desde titulares en el periódico hasta, digamos, pues estimaciones de empresas o de quien sea, que bueno, que pueden llegar a generar efectos indeseados. Entonces, nosotros no nos gusta la predicción porque es muy incierta. No digo que no podamos hacer algunas cosas, es decir, y más o menos anticipar fases del ciclo económico, pero eso es diferente, ¿no? Entonces, intentos, bueno, pues siempre pudo haber pues, gobiernos que estuviesen más interesados en hacer un pequeño núcleo de prospección. Hay gobiernos autonómicos que lo tienen, por ejemplo, el gobierno de Galicia, el gobierno del País Vasco, pero las fórmulas son otras, no es el órgano estadístico. Claro. Nosotros aquí defendemos, digamos, de alguna manera la competencia en materia estadística. En estos otros gobiernos, pues, por ejemplo, en Galicia lo tienen subcontratado con un departamento de la universidad que les hace informes y que son públicos. Y en el País Vasco lo hace la propia Lehendakaritza a través de un organismo que tiene y también son conocidos y públicos. Ustedes recopilan los datos que sirven o deberían servir para futuras planificaciones. ¿Esto siempre es así? Bueno, siempre es así hasta donde podemos, claro. Nosotros no somos... Quiero decir, ¿se planifica de acuerdo a los datos? Sí, en general, quiere decir, nosotros ejecutamos pues aproximadamente el 50% del plan de las operaciones que están incluidas en el plan estadístico del Principado de Asturias. Las ejecuta SADEI.
Ahora, las operaciones que están incluidas en el plan estadístico son básicamente los estudios históricos que venía haciendo SADEI, Sí. desde antes de existir la propia ley de estadística, o algunas otras pues, que a petición de los miembros del Consejo de Estadística del Principado de Asturias, donde está la propia administración, donde están las cámaras de comercio, donde están los agentes sociales, se puedan solicitar. Entonces a nosotros se nos pide hacer una determinada operación, la estudiamos y si es viable, pues adelante. ¿No? Bueno, vamos a hablar del que nos señalaba usted antes a priori como el principal problema al que se enfrenta Asturias, ¿no? Ese reto demográfico. ¿La Asturias vaciada es una realidad? ¿La Asturias vacía? Bueno, Asturias no es una región despoblada. O sea, en términos generales, no se puede hablar de Asturias como una región despoblada, porque los datos nos lo desmienten. Asturias tiene los datos de la última revisión oficial del padrón de habitantes, cifra 1.004.000 habitantes aproximadamente. Eso da una densidad de población, con los 10.650 kilómetros cuadrados que tenemos, de aproximadamente 95 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Una región de 95 habitantes por kilómetro cuadrado no está despoblada. Correcto. Otra cosa es cómo es la ubicación en el territorio de esa población. Claro. Porque claro, resulta que 3 municipios, Oviedo, Gijón y Avilés, los 3 mayores en términos poblacionales, pues copan aproximadamente el 56% de la población de Asturias. Sí. No llega al 0,5% de la superficie. Por tanto, el 44% de la población de Asturias se ubica en el 99,5% del territorio. Entonces, claro, ahí ya estamos hablando de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Pero si seguimos descendiendo, vamos a llegar a un número relevante de municipios que no llegan a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, en ese sentido, ¿eso es parte de la España vaciada? Sí, porque claro, ahí tenemos amplias partes del territorio, particularmente, digamos, el sur, la cordillera y sobre todo el suroccidente, con municipios muy grandes y, sin embargo, muy poca población. Claro. Usted, me corrige si me equivoco, es de Tuña, de Tineo. Yo soy de Tuña. De donde el general Riego, sí. En este caso. Bueno, sí. El suroccidente, ahí sí que se nota, ¿no?, el vacío poblacional. Claro, toda mi zona, es decir, concejos que tuvieron más de 20.000 habitantes, que ahora no llegan a 10.000, y que en el caso de Tineo pues tiene 500 y muchos, 580 kilómetros cuadrados, o Cangas, que tiene 800 kilómetros cuadrados, con una población que apenas supera los 10.000 habitantes, pues claro, ahí estamos hablando, pero también en el otro, digamos, en el otro ala, ¿no? Es decir, Ponga, las Peñamelleras, es decir, hay también territorios que tienen unas densidades de población muy bajas. Lo mismo Somiedo, es decir, todo lo que está pegado a la cordillera, zonas de montaña, con más dificultades para vivir, más alejadas de las carreteras nacionales. En Asturias, lo único en términos poblacionales, lo único que ha crecido en más de un siglo, desde 1900 hasta la actualidad, 120 años, lo único que ha crecido es, o lo que más se nota es la carretera Oviedo-Gijón y lo que queda en medio, y luego la autovía del Cantábrico. Claro. Es decir, en zonas determinadas, como puede ser Navia o como puede ser Llanes o Ribadesella. Cuando usted o yo nacimos, aproximadamente, nacían 18.000 asturianos, más o menos, 15.000, 18.000, por ahí. Ahora no se llega a los 5.000. Mueren 3 veces más que nacen. Sí. La cuenta es clara. Es una realidad que de media en los últimos años, y quito los años de la pandemia hacia acá, por razones que digamos hay que observar si este fenómeno se consolida o si volveremos a las cifras del año 2019, pero hasta el 2019 de media en Asturias nacían entre 5 y 6.000 niños al año y mueren entre 12 y 13.000 personas. Es decir, aproximadamente hay 6.000 7.000 personas cada año de saldo vegetativo negativo. Los primeros años del milenio, de este siglo, o sea, desde el 2000 hasta el 2009 aproximadamente,
Asturias no perdía población, lo equilibraba porque llegaban muchos más emigrantes del extranjero y también de otras comunidades autónomas españolas, aunque fuesen extranjeros, de la gente que se iba de aquí. Entonces equilibramos la población y, digamos, nos adormecimos en el sentimiento de que, bueno, que no pasa nada por perder población por la vía vegetativa porque se gana por la otra parte. Es decir, la realidad es que esa población se ganaba porque la situación económica permitía que viniese a trabajar y hacía falta gente para trabajar. Ya no viene. Bueno, viene también, no, sigue, en los últimos años hemos recuperado y el saldo es positivo con el exterior, pero claro, ya no en las cifras de población, pues que por ejemplo la construcción demandaba en los años 2005, 2006, 2007, 2008. Claro. Los extranjeros vienen a trabajar a 4 sectores básicamente en España. Bueno, los extranjeros, digamos, la inmigración no cualificada, no me estoy refiriendo a gente que se pueda contratar por parte de las empresas con cualificación, que se pueden venir de cualquier sitio, de cualquier lugar, ¿no? Pero la inmigración no cualificada por lo general venía a trabajar a la agricultura, que no tenemos en Asturias. En Asturias hay ganadería, pero no hay agricultura. Pero en Aragón, en Levante sí que hay una agricultura muy potente y ahí viene a trabajar esa gente. Venía a trabajar también en la hostelería. En Asturias tenemos un nivel de hostelería medio, pero no somos Benidorm ni somos Torremolinos, afortunadamente. Afortunadamente también, sí. Es verdad, ¿no? Y luego viene también a trabajar en la construcción, en la parte, digamos, menos cualificada de la construcción, pero que, es decir, tampoco ahora se hace el boom de la construcción, pues claro, ya no es lo mismo, ¿no? ¿De dónde venían o vienen mayoritariamente? ¿En Europa, Rumanía y luego Sudamérica? Y Marruecos. Marruecos. Y Marruecos. En Rumanía, en Marruecos y claro, y la gran colonia hispanoamericana, que por razones de idioma y tal, es evidente que es mucho más fácil para ellos integrarse que también por costumbres. Sin embargo, he leído, la gente cada vez se casa más. O sea, somos menos, pero digamos, hay más matrimonios. Bueno. O hay más que nunca. Bueno, pero la cuestión es que... no es matemático, no es como antes. Sí, no es como antes. Te casabas y rápidamente ya tenías... Sí, hay un repunte de normalizar, legalizar las situaciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el tema demográfico no es tan importante el matrimonio como la edad a la que se tiene el primer hijo. Correcto. ¿Cuál es la edad ahora en la que se tiene? Entonces, el primer hijo ahora mismo en las mujeres está rondando los 34 años. Claro, cuando las mujeres tenían un hijo a los 25 años, pues muy probablemente antes de los 30 repitiesen y tuviesen otro. Cuando empiezas por encima de 30 y ya te vas acercando a 30 y pico años, es mucho más difícil tener un segundo hijo. Entonces tenemos un problema, que es que la tasa de fecundidad en Asturias es muy baja, apenas, digamos, si la tasa de reemplazo estándar se consideraban los teóricos de la demografía, que estaban 2,1 hijos por mujer, pues en Asturias están 0,9. Claro, si está por debajo de 1,5, casi asegura que pierdes población, porque no hay manera de compensarlo, aunque sea con inmigración, ¿no? Esto no es un fenómeno asturiano, es un fenómeno que pasa en España en general, pero que también pasa en Italia, pasa en otros países europeos, y dentro de España nosotros, digamos, que perdemos cuando nos comparamos por comunidades autónomas y ganamos un poco cuando nos comparamos por provincias. En España hay muchas provincias que están como Asturias o peor que Asturias, pero cuando vamos por comunidades autónomas, pues claro, dentro de las comunidades autónomas, es decir, el efecto que hacen, pues por ejemplo, en Andalucía, Sevilla y Málaga respecto al resto de Andalucía, aquí, pues claro, eso no se visualiza. O el efecto que hace Barcelona dentro de Cataluña, o el propio Valladolid dentro de Castilla y León. Pero claro, si miramos León, o miramos Zamora, o miramos Palencia, pues están mucho peor todavía que puede ser Asturias. Bueno, conocemos el problema, conocemos la receta que hay que aplicar para evitar ese problema. No, la receta no es fácil, ni es sencilla, o sea, ahí depende de comportamientos de las personas, comportamientos individuales, comportamientos sociales, de hábitos sociales, digamos,
digamos, emancipación tardía también de los jóvenes, o sea, depende de muchos, un conglomerado de factores. Lo que sí hay es alguna evidencia. Es decir, cuando la economía va bien, el problema demográfico es menor de alguna manera, se soluciona más fácil. Hay más, digamos, predisposición a formar una familia, en fin, a tener hijos, o sea, la incertidumbre no es buena compañera. Y claro, en momentos de incertidumbre total, por lo que pasa aquí, por lo que pasa en Europa, cuando digo aquí digo en España, por lo que pasa en Europa y por lo que pasa en el mundo en general. Es decir, la natalidad va íntimamente ligada al desarrollo económico. Sí, de alguna manera es una parte importante, no es la única, insisto, no es la única, pero es una parte importante. Hace unas fechas me dejaron un libro de imágenes aéreas de Asturias, de una Asturias, bueno, anterior, muy anterior, ¿no? Como las primeras imágenes aéreas que se tomaron. Me llamó mucho la atención Avilés. Eran imágenes de Avilés antes de la implantación de Ensidesa. Era más o menos Pravia, el Pravia actual. Es decir, cuando una gran industria tipo Ensidesa se instala en una zona, atrae población. A Avilés llegaron andaluces, extremeños, llegaron de todos los rincones de España y Avilés creció. Claro, nosotros hemos contribuido a vaciar amplias zonas de España en la época de nuestro proceso de industrialización, digamos, masiva, como fue, pues, por ejemplo, cuando se hace Ensidesa. O sea, Avilés pasa de ser una villa de 10.000, de 14.000 habitantes, pues a ser una ciudad de 90.000, ¿no? Ahora ya apenas llega a 80.000, pero claro, ese proceso fue trayendo gente de fuera, básicamente. Sí. Claro. Asturias ha sido una región eminentemente industrial a lo largo de la historia. Ahora se habla de cambiar el modelo productivo y todo parece que se basa en el turismo. ¿Puede ser el turismo lo que nos arregle? Usted decía, no vamos a ser Benidorm, gracias a Dios, ni Torremolinos. Pero ¿podemos basar nuestro futuro en el turismo? Porque sol no tenemos a raudales. A mi juicio no. A mi juicio no. El turismo es un buen complemento. Nosotros tenemos además aspectos muy atractivos de cara al turismo, como es el clima. Aunque nosotros nos quejemos, nuestro clima es muy envidiado en el resto de España. Tenemos una gastronomía que para nosotros es el día a día, pero que para el resto de España es muy atractivo. Y tenemos una situación geográfica que somos punto final de destino. Por aquí no se pasa a ningún sitio, aquí se viene. Entonces, bueno, todos esos elementos hacen que mucha gente desee venir y desee hacer una estancia aquí. Y normalmente les resultan atractivas y vuelven. Entonces, es decir, en ese sentido, bien. Lo que pasa es que no somos, o sea, nuestro modelo, es decir, un modelo de turismo, digamos, que permita vivir a la economía local, puede darse en Llanes, por ejemplo, puede darse incluso en Ribadesellas, es decir, probablemente la zona de Picos, pero no veo el resto de Asturias. Puede darse a pequeña escala, focalizado en pequeña escala, pero no para que vivan. Pero no para el conjunto, es decir, no para Oviedo, Gijón y Avilés, donde es necesario otras actividades. Entonces, digamos, la industria sigue siendo muy importante, muy relevante. Es decir, las sociedades que tienen una industria en torno al 20%, y ese era un objetivo de la Unión Europea en la Estrategia 2020, que ahora se transformó en la Estrategia 2030, pero que en la medida en que llega a tener en torno a un 20% de empleo en la industria, garantiza un modelo de sociedad que no todas las sociedades pueden permitirse, ¿no? Y después hay ahora, digamos, con la digitalización y bueno, todo lo que supone el clúster de las industrias TIC y demás en la región, es verdad que han llegado, es decir, el Parque Tecnológico de Gijón pues tiene más de 5.000 trabajadores. No sé lo que acabará siendo esto de La Vega, pero digamos, lo que están hablando también es de temas de innovación, de desarrollo, tal. El ámbito biosanitario en Asturias es muy importante, es decir, nuestro verdadero portaaviones en todo lo que es la investigación es el UCA, es un
hospital de primer nivel en Europa. Sin duda. Hay, digamos, aspectos, pues, es decir, la clínica de Los Vega, es decir, que mueven 100.000 pacientes al año, que no son asturianos. Claro. Quiero decir... Pero para que todo eso funcione, utilicemos palabras simples, para que funcione, hay que tener unas buenas comunicaciones. Quiero decir, el aeropuerto ahora mismo tiene más conexiones que nunca y estamos a expensas de la llegada de la velocidad alta. Ya no digo AVE porque puede ser AVE o no AVE, ser o no ser, ahí la cuestión. Pero bueno, el tren de velocidad alta, vamos a llamarlo así. Esto supondrá, bueno, pues un empujón para Asturias. ¿O estamos quizás divinizándolo demasiado? Vamos a ver, tenemos una falta de comunicaciones estructural desde hace 50, 60 secular. años, secular. Ya lo decía Jovellanos, creo. Sí. ¿No? Sí, pero bueno, es decir, yo ya me refiero a la última, a una época más cercana. a una etapa, digamos, donde ya las autopistas se generalizaron, donde los trenes se generalizaron a velocidades tal, aquí no, pero bueno, es decir, eso es evidente. Tampoco nos engañemos, no es la única factor de desarrollo que permite a una región progresar y avanzar. O sea, Francia tiene regiones que tienen comunicaciones mucho peores que la nuestra, quiero decir, que no tienen aeropuerto, que tienen un aeropuerto de juguete con 2 vuelos al día, que tienen trenes lentos y que no tienen aves y tal, y sin embargo tienen un desarrollo económico muy importante. Es decir, entonces no nos engañemos. Claro, es decir, claro. el AVE puede contribuir, desde luego, es decir, o la velocidad alta, en la medida en que lleguemos desde el centro de Asturias a Madrid en menos de 3 horas, va a ser un elemento muy importante. Sí. Para el turismo, pero también para los, digamos, los hombres de negocios de Asturias que tienen que ir a hacer negocios a Madrid. Es decir, eso evidentemente va a ser muy importante. El aeropuerto tiene las conexiones que tenemos la capacidad de soportar una población de 1 millón de habitantes. Sí. No, es decir, no podemos ser Frankfurt. No, por supuesto. Es decir, en el entorno de un gran aeropuerto de estos, pues hay una gran ciudad y nosotros no tenemos una gran ciudad. En ese sentido, si fuésemos capaces de vender la idea, no digo para nada instrumentarlo administrativamente, pero la idea de que no solo somos ciudades inconesas, sino que tenemos un gran área de más de medio millón de habitantes en lo que es el triángulo Oviedo, Gijón y Avilés, probablemente nos fuese mejor. Nos fuese mejor, sin duda. Vamos a ver, los últimos datos de la EPA son demoledores para Asturias, o al menos así me lo parecen, quizás. Sobre todo para los jóvenes. Cada vez se crean menos empresas, el paro aumenta. ¿Hay algún indicador bueno para el que, por ejemplo, voy a poner mi caso, tenga un crío de 10 años y piense, quizás se pueda quedar aquí, o tendremos que ir a verlo a Hong Kong, o a Londres, o a Denver, Colorado? Bueno, los datos de la EPA en frío no son buenos, del último cuatrimestre del año no son buenos para Asturias, es una realidad incuestionable, ya está, punto. Es decir, la EPA es un buen registro del mercado laboral, pero la EPA es mucho mejor registro en medias anuales que trimestre a trimestre. Es decir, la EPA es una encuesta basada, me llevaría mucho tiempo explicarlo y no puedo explicarlo en un programa, ¿no? Pero la EPA, digamos, tiene 2 etapas. Primero se eligen unas secciones censales y dentro de esas secciones censales se elige una muestra de personas, ¿no? Es decir, al final, un número determinado de hogares son los que se encuesta. Pero claro, es un registro que de un trimestre a otro puede tener oscilaciones difícilmente explicables a veces, ¿no? Y no digo que esté mal la última EPA, porque a lo mejor la que estaba mal era la anterior que daba unas cifras muy buenas. Es decir, probablemente no haya habido el último trimestre del año pasado 40.000 parados en Asturias, ni ahora 60.000. Porque la historia es que hay una diferencia de 20.000, claro, parece que es la bomba. Probablemente ni uno ni otro, ¿no? Si lo analizamos en medias anuales, sosegadamente, sin entrar en un debate de y tú más, la cosa ya se ajusta mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una
una pérdida de empleo, además en el sector público, que probablemente haya estado ocasionado por las contrataciones que se hicieron en el año 21 con motivo todavía de la última fase de la COVID, que ahora en el año 22 esa gente ya no está contratada y eso se nota en la EPA, ¿no? Entonces, los datos no son buenos en nuestro mercado laboral, pero no son buenos sobre todo por una cifra que la gente presta menos atención, pero que es la de verdad relevante. Es que nuestra tasa de actividad es del 50%. Es que solamente trabaja 1 de cada 2 personas mayores de 16 años. Y ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos un porcentaje del 27% de mayores de 65 años, que por razón de edad pues están jubilados o están en otra situación, o cobran ayudas o lo que sea. No es que no tengan renta, pero es que no trabajan, no contribuyen, digamos, a nada. Entonces, el problema es que tenemos una tasa de actividad del 50%, cuando la media española está en el 58% y la media europea está en el 64%. Claro. Pero así todo, hay sectores, el de la industria pesada, el de la hostelería, el de la mecánica, que dicen, no encuentro mano de obra, tengo mano de obra. Porque es una evidencia que decir, nuestro problema, tú me decías, tengo un hijo de 10 años, el problema de tu hijo no va a ser encontrar trabajo en Asturias, es que va a tener donde escoger. El problema no va a ser el paro, el problema va a ser la sostenibilidad del sistema con tan poca gente trabajando. Entonces, necesitamos imperiosamente que trabaje más gente, Tendremos que articular. No tengo la receta, es evidente. No doctores tengo la tienen iglesias. Pero tenemos que articular algún mecanismo para que se pueda incrementar el número de asturianos que trabaja. ¿Y a usted y a mí quién nos paga la jubilación? Claro, el problema es ese. O sea, a usted y a mí nos va a pagar la jubilación la solidaridad del sistema. Pero si tuviese que pagarse con las cotizaciones de los asturianos que están trabajando, sería muy complejo, porque precisamente hay muy poca gente trabajando. Simplemente con subir nuestra tasa de actividad 5 puntos, que sería crear 50.000 puestos de trabajo, simplemente con eso, nuestro PIB aumentaría exponencialmente y la capacidad de ingresos de la propia administración y del propio sistema de seguridad social se multiplicaría. Entre otras cosas porque, es decir, si a 50.000 que de alguna manera cobran alguna ayuda por aquí, los metes a cotizar por aquí, pues hombre, claro. Es decir, la diferencia es reduces pérdidas y aumentas ganancias, claro. Entiendo. Por otra parte, tenemos una población tremendamente envejecida y que cobra una de las pensiones más altas de España, junto con País Vasco, más o menos, creo. Con lo cual, esa gente, 1, mantiene hogares y 2, realiza sus compras y sus cosas. El día que esa gente vegetativamente ya no esté. Bien, ese es el problema. Una matización. Tenemos uno de los niveles de pensiones más altos de España porque en Asturias, cuando en otras muchas partes de España no se cotizaba la seguridad social, ya se cotizaba la seguridad social. Correcto. O sea, no es algo que sea por ser asturiano. Que nos hayan regalado. No nos regaló nadie. Eso obedece a una situación que es que aquí hubo cotizaciones altas. En momentos en los que en muchas partes de España, o sea, cuando yo empiezo en SADEI, pues en Asturias, por ejemplo, había casi 90.000 personas en el régimen agrario. Esas personas, cotizando los últimos 8 años, tenían derecho a una pensión. Eso es lo que pasaba por lo general en España. Pero aquí ya había mucha gente que había cotizado 30, 40 años. Entonces, claro, no puedes comparar los niveles de pensiones de la gente que ya salió del mercado laboral, que solo cotizó unos pocos años, pues el ejemplo de la agricultura, pero podía ser cualquier, podía ser autónomos o podía ser cualquier otro régimen, con los que cotizaron muchos años. El problema es que eso tiene fecha de caducidad, porque esa gente ahora mismo está contribuyendo a mantener nuestra renta disponible 8 puntos por encima de la renta que somos capaces de producir. Nosotros estamos
en el 90% de la producción del PIB per cápita en España, pero estamos en el 98% un nivel de renta disponible. Entonces, bueno, de momento lo llevamos bien. Sí. Cuando esas rentas falten, evidentemente vamos a tener una caída de renta. Sin duda. Bueno, para ir finalizando, Asturias, no sé por qué, y es lo que le pregunto, entra más tarde en las crisis, pero llega más tarde a las recuperaciones. ¿Por qué? Porque Asturias en los últimos 50 años tiene un colchón que son las grandes empresas. Antes era la gran empresa pública, o sea, teníamos pues, 60.000 personas trabajando en las empresas públicas del Estado, de la SEPI o del INI, etcétera, que, digamos, esa crisis no la sentían en el salario directamente, porque no se bajaban los salarios. Y también, ahora mismo en Asturias hay del orden casi de 50 multinacionales implantadas. Es decir, en la comarca de Avilés uno va por allí y son hay muchísimas multinacionales. Entonces, estas grandes empresas tienen políticas diferentes ante las crisis. Y luego, la mayor presencia de la industria, o sea, las empresas industriales, cuando llega una crisis fuerte, una empresa de servicios de un día para otro cierra la empresa y no pasa nada. Una empresa industrial no, porque tiene una infraestructura que mantener, porque tiene unos costes. Entonces, tarda mucho más en digamos, acometer medidas estructurales que cambien el modelo, ¿no? Entonces, la presencia de grandes empresas y la presencia de más empresas en el ámbito industrial hace que nosotros, cuando llega una crisis, tardemos más en notarla. Por lo mismo, las empresas pequeñas de servicios tienen mucha más agilidad para cuando la ola empieza a crecer, sumarse. Estas empresas grandes tienen muchas más dificultades, tardan más. En maniobrar. Tardan más. Es así, es algo, digamos, que se observa en todos los periodos de crisis de los últimos años. Claro. Ramiro Lomba, ¿cuántas veces le han preguntado, oye, ¿esto cuándo va a mejorar, Ramiro? ¿Esto cuándo se ve la...? Como decía el doctor Simón, ¿cuándo se doma la curva? ¿Cuándo torcemos la curva? Bueno, me preguntan muchas veces, pero bueno, la respuesta siempre es que los ciclos, tenemos la capacidad a través de análisis estadísticos de anticipar con unos ciertos periodos, pero bueno, es una cuestión que es una ciencia experimental, ¿no? Claro. Pero los ciclos malos terminan, los buenos también. También. Ahí está Ancelotti. También. Que lo tiene ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, para acabar, en SADEI también tienen una parte que se puede ver en la web, que se llama SADEI Divulga, donde creo que es de una manera más desenfadada, más para todos los públicos. Claro, es que la estadística no puede ser todo... digamos, datos crudos, demográficos, económicos y sesudos y tal. O sea, los ciudadanos también que les gusta pues, saber otro tipo de cosas, pues, particularmente en el pueblo donde yo nací, cuánta gente hay, cuántas casas abiertas, cuántas casas cerradas, en el apellido que yo tengo, dónde es más frecuente, en fin, este tipo de cosas. Entonces, los medios actuales permiten hacer... también visualizar a través de mapas la diferente información. Los medios actuales permiten este tipo de cosas y nosotros hacemos un poco estadísticas de chigre, en ese sentido, divulgativas, para que cualquiera pueda acercarse a la web y conocerlo, ¿no? Y hay datos tremendamente curiosos, como por ejemplo, ¿cuál es el horóscopo más predominante en Asturias? No lo sé, me pillas, pero no yo lo sé. Yo lo miré, y lo tienen en SADEI Divulga, en este caso. Así que vamos a hacer spoiler y vamos a decirlo. Es Tauro, el mismo que yo, Tauro. Bueno, nunca lo hubiera sospechado. Ramiro Lomba, director de SADEI, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Y me quedé con esa cosa. Como madridista, ¿el ciclo de Ancelotti va acabándose o...? Pues no lo sé. Es decir, el Madrid, si no gana nada a final de temporada, pues
pues el ciclo se acabará. El ciclo. Bueno, veremos al final de temporada, que el Madrid siempre resurge. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y ahora nosotros nos vamos muy rápido a los anuncios y abrimos ya nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos a vuelta de publicidad y después de conocer un poquito más de cerca a SADEI, a la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Vamos ya con nuestro tiempo de análisis, de debate y de tertulia. 3 invitados. Hoy se nos cayó el cuarto a última hora porque la gripe en forma de fiebre está haciendo estragos. Bueno, vamos a presentarles a los que son y los que están. Vamos a comenzar por este lado. Lalo Muñiz, profesor de inglés. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Ahí estamos. Por el otro lado, Miguel Martínez, organizador de eventos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y junto a él, Javier Ruiz, comercial. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues a priori teníamos 4 temas sobre la mesa, si bien, bueno, quizás no nos dé tiempo a completar los 4 porque al menos los 2 primeros tienen una densidad. Vamos a hablar de los famosos túneles y los famosos trenes, pero bueno, yendo un poquito más allá, porque ya lo que todo el mundo sabe fue que se contrataron unos trenes que no cabían por los túneles. Bueno, hablaremos también de la reforma de la ley Sí es Sí, esa reforma que parece que enfrenta directamente al Partido Socialista y a Podemos, a los 2 socios de gobierno. Bueno, pues a ver en qué para esto. Después hablaremos de esos paros de los médicos con el tema de las guardias aquí en Asturias. Bueno, pues no aceptan esas retribuciones, dicen que también quieren tener vida y mañana finalizan las mascarillas en el transporte público. Están ya finalizando las mascarillas en el transporte público. Es ya el adiós definitivo a las mascarillas. Bueno, vamos a comenzar rápidamente por los túneles y los trenes y los túneles, con un planteamiento que traslado a los invitados en esta mesa. Bueno, vamos a ver, se hizo una auténtica chapuza, contratando unos trenes que no cabían por los túneles. Se han cesado 2 mandos intermedios de Adif, al parecer. No voy a que el cese sea justificado o no, que supongo que sí lo será después de la chapuza o a la hora de la noche en la que estamos, de la cagada que hicieron. Lo que voy es a la escenificación de los políticos a la hora de cesarlos. Es decir, tanto Revilla como presidente de Cantabria como el presidente Barbón han dicho rodarán cabezas, deben de rodar cabezas. Esto no puede quedar así. Es decir, han tenido un ataque de testosterona, han puesto lo que hay que poner encima de la mesa ahora que es año electoral y dicen, y aquí que se vea quemando yo, porque estoy más enfadado que nadie. Cuando tienen correligionarios, compañeros de profesión, políticos, que la cagan día tras día, noche tras noche, como es en la ley del sí es sí, pero aquí no dimite nadie, ni tampoco se cesa nadie. Es decir, ¿qué riñones tenemos para cesar a 2 mandos intermedios con la escenificación de que rueden cabezas? A mí me recordaba un poco al de Venezuela, ¿cómo se llama? Chávez, el de Venezuela, cuando decía que lo echen, ¿sabes? O sea, para la calle, ¿sabes? Pero el político... La pregunta es, ¿el político reconoce el error? Nunca. No estoy hablando de un partido determinado, estoy hablando de todos los partidos. Y ahora escenifico el cese. Vamos a ver, siempre se ha criticado que Cascos lanzaba los teléfonos contra la pared, decía esto por mis cojones. Sí. Y ahora de repente, ¡que rueden cabezas! Clama Revilla, clama Barbón. Bueno, Empiezas tú. Empiezo yo, pues vamos a ver. Ojo, y hago un apunte más. Entiendo que los 2 señores que fueron cesados son técnicos que tendrán una trayectoria, que la cagaron, de acuerdo, pero tendrán una trayectoria. No será el primer tren ni el primer túnel que ven en su vida. A ver, es que, bueno, para empezar esto, tenemos unos mandatarios que han hecho de la ineptitud una virtud. O sea, han conseguido ser lo suficientemente... O sea, esto de los trenes prácticamente se ha conseguido, siendo lo grave que es, que nos lo tomemos de una forma hilarante, porque al final
no deja de ser una cosa que Parece sorprende en el siglo de Cerro del Percebe, de Manolo y Benito, ¿no? Que decían antiguamente. A ver, efectivamente, aparecían por los periódicos, los titulares que aparecían en la Nueva España, en todos los periódicos era el Ministerio da por zanjado el asunto de al cesar a un técnico responsable de vías e infraestructura, en el caso de Adif, y al técnico responsable de material de viajeros, gerente responsable de material de viajeros, en su entonces era gerente tal, en Renfe. Sí. Se cesó uno en Adif y otro en Renfe. Que para que me entiendas, así como si en una escalera fuesen el número 5 o 6, o sea, un rango intermedio. Correcto. Bueno, que esa gente, ¿qué es lo que pasó? A ver, si efectivamente hubo un señor en Adif. El tema es que se encargan unos trenes. ¿De acuerdo? 31 trenes, hay 285 millones, sale de licitación, concurso público, como todos. Se encargan unos trenes por los cuales esos trenes van a ser para Renfe, que es la operadora, ¿de acuerdo? Y Renfe encarga a Adif, que es la responsable de vías, que haga el típico pliego documento donde indica todas las medidas, todo correcto. Esto va a Renfe. Renfe les dice, vale, ya tenemos esto. Hay otro señor, o sea, el que hizo ese documento en Adif es el cesado. Sí. En Renfe hay otro señor que hace el pliego correspondiente de Renfe y el documento correspondiente basándose en el de Adif, que también, ese es el otro cesado. El otro cesado. Correcto. Y esto llega a CAF. Hasta aquí, leyendo los periódicos, podemos decir, bueno, pues sí, mira, ya los dos responsables y ahora pues a fastidiarnos. Pero es que, Juan, los periódicos dicen que ya ahora, en el 23, ahora cuando se entregaban los trenes, que ya cuando se sabía que los trenes no cabían por los túneles. Pero te va a sorprender una cosa, no sé si ya sabías, que ya se sabía en el año 2020. ¿Por qué? Porque CAF, que ya es la empresa que recibe esa información y que ya es la misma que fabricó la serie 2600 que conocemos por aquí, mítica, o el 2900, que ya como lo llamamos por ahí por Mieres, la cabeza de tren, que yo como un autobús solo que va tal, son los mismos. Y CAF la que fabricó estos mismos trenes, ¿no? Y claro, CAF, cuando recibió el contrato, se firmaron los contratos y tal, en el año 2020 mismo, antes de la pandemia, por estas fechas, dice a Renfe, oigan ustedes, estas medidas no corresponden o no coinciden con los trenes anteriores que hemos hecho. Y Renfe dice, ostras, espera, voy a transmitírselo a Adif. Adif, dice, no, es que ustedes han interpretado mal nuestro tal, es problema de Renfe. Pero un por otro, la casa sin barrer, y en estos 3 años, CAF tiene que cumplir con el contrato y va construyendo. ¿Pero qué va construyendo? Como los coches, el chasis, los buggies, el tal, va construyendo todas esas historias. Claro, esto ya lo sabían los de Adif y los de Renfe. Claro, y entonces ahí está la gran pregunta. ¿Y por qué no hicieron nada? Muy fácil. Porque si esos trenes, que ya se han pagado 285 millones, es una gran cagada, hay que taparlo de alguna forma. ¿Cómo? Bueno, que los fabriquen, van para otro lado donde no haya túneles. Y hasta aquí puedo leer. Claro. Para otro lado donde no haya túneles, lo que hacemos ya no se entera nadie, eso es un regalo para ese sitio, digamos por el sur, y nada, encargamos que hagan más. Pero alguien en el diario El Montañés, en tal, descubrió el pastel. Y claro, llegó la fecha de entrega y los trenes ¿dónde están? Ah, coño, porque los contratos son públicos. Este periodista lo vio y dijo, ostras, pero ¿por qué no se entregan? Pidió explicaciones y CAF le dice, no, es que no cumple con las medidas establecidas. Entonces tenemos unos trenes que se han pagado, que están medio fabricados, que ahora que ha saltado la liebre, eran Pasturias, pero no lo iban a ser porque secretamente Adif y Renfe ya se encargarían de que no nos enterásemos, y ahí está el rollo. Cesaos los técnicos, bien cesaos, seguramente hicieron mal su trabajo, pero tienen que caer presidenta y presidente de Adif y de Renfe como mínimo, porque es la mayor cagada ferroviaria que recuerdo de muchos años. No van a caer porque los presidentes son todos políticos. Es horroroso. Tú miras el elenco de gente en el que se mueve todo el Ministerio de Transportes, cuando se hacen las contratas, quién rodeaba a Ábalos, famoso Coldo. Si os acordáis de Coldo, portero de discoteca, venido a consejero de Renfe, y todo lo que rodea todo esto es Isabel Pardo de Vera, hermana de una ilustre, entre comillas, periodista afín al sistema,
Y la ministra Raquel Sánchez, que es una auténtica inepta y que lo ha demostrado por activa y por pasiva, especialmente en Asturias. La última andanada que ha metido ha sido de que, bueno, que esperaba que llegase el AVE entre julio y agosto a Asturias. El propio presidente de Asturias ya no sabe cómo tapar la vía de agua que tiene con el Ministerio de Transportes y dice que, bueno, que lo pone por descrédito, que lo pone todo entre comillas, y es que es todo pues como una película de los hermanos Marx, ¿no? Es a ver quién lo hace peor, a ver quién tal, y viendo los personajes que están en la trama, pues no cabe más que aquello que uno lee de vez en cuando en Twitter o en las redes sociales que dice: dimitir no es un nombre ruso. Sí, es verdad. Exactamente. Es verdad. Pero a lo que voy, y con esto insisto, por si quieren nuestros invitados entrar en ello, ¿han escenificado en demasía los políticos la petición de cese? Porque estos dos hombres podían haberlos cesado. Oye, levantas un teléfono, que se les cese mañana, y nadie se entera, pero han escenificado, han hecho una puesta en escena del cese con el famoso que rueden cabezas. Estamos en año electoral, Juan. Obviamente hay una cagada gorda y tienen que encumbrarse como: oye, nosotros no sabíamos nada, pero vamos a luchar por nuestros ciudadanos, por nuestra provincia, por nuestra comunidad autónoma, que rueden cabezas, que salga todos los implicados, que se vayan a la calle. Eso sí, yo no tengo nada de culpa, pero yo ordeno que todo el mundo vaya, no vaya a perder un solo voto por este tema. La escenificación esto mismo pasa hace 2 años, 3 años, un año después de las elecciones. Sí. No se entera nadie. Y la dimisión, o sea, la dimisión al cese, el tipo se le cesa, es una llamada: oye, tú estás fuera. El problema es que cuando las informaciones llegan sesgadas como llegan o cuando los diarios y los diferentes medios de comunicación vienen evidentemente marcados por una línea editorial, siempre se saltan ciertos detallucos que se van quedando, ¿no? Claro, si nos ponemos a pensar, fíjate que torticero es todo. Adif y Renfe, que antes eran un único ente, ¿de acuerdo? Los separan algún ingeniero muy inteligente para hacer, no deja de ser otro chiringuito más donde poder enchufar a más gente, hacer tal, divide las funciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Adif por un lado, Renfe por otro. Pero fíjate qué torticero es todo. Son entes públicos que pagamos, evidentemente, con todos nuestros impuestos y demás, los españoles. Sucede que están presididos, que a mí me gustaría, si vosotros a lo mejor tenéis alguna definición de presidir, que yo quisiera saber, presidente de Adif, presidente de Renfe, ¿de acuerdo? Son 100 y pico mil euros al año, que también curiosamente pagamos los españoles. Pagamos la Adif, pagamos Renfe, pagamos el sueldo de los presidentes, que no sé a qué se dedica un presidente personalmente en una de estas empresas y tal. Hay una cagada de una magnitud enorme donde se descubre que encima ya se sabía y que ahora esos 285 millones tirados a la basura, porque ese material habrá que tirarlo, hay que fabricarlos de nuevo, van a tardar otros 3 años y va a volver que paga ya CAF otro tanto. Somos tontos. O sea, claro que hay una escenificación, por supuesto, es lo que decía este hombre. Hay que decir: no, mirad, han rodado cabezas, este irresponsable y el que hizo este informe y culpa de él. No, ese informe lo hizo en 2020. Y CAF les dijo a ustedes en 2020 que esto no estaba bien. Sí, estaba mal hecho. Y estamos en 2023. De todas formas, yo viendo a estos dos presidentes que tenemos en ambas comunidades, que son las comunidades afectadas por este problema, que es serio, porque una de las cuestiones que adolece Asturias, y vamos a centrarnos en Asturias, es el transporte público y más el ferroviario. Yo recuerdo cuando era un chaval, ir a Llanes, eran 3 horas y media de tren, 4 horas, es que ahora son 5. Quiero decir, 45 años después son 5, quiero decir, y tienes que cambiar. Bueno, bien, lamentable. Y estamos en el 2020 y tenemos a este hombre cantando con Revilla por los sitios, el Revilla yendo a los programas, bailando en el hormiguero, y estos son los representantes públicos que tenemos aquí en Asturias, que se les llena la boca de parabienes, de políticas, de abrazos, y que al final redunda en desastres como estos para los ciudadanos, para nuestros impuestos, para nuestros bolsillos, y que además es que se ríen a la cara de los asturianos, se ríen a la cara de los cántabros, y el gobierno se ríe a la cara de todos. Entonces, yo lo que creo es que habría que tener una postura firme, una oposición firme aquí en Asturias, contundente,
que eso es otro capítulo, y salir con todo y pedir responsabilidades y exigirle a este señor que nos gobierna que, oiga, si no puede, si no es capaz de traer la alta velocidad a Asturias, si no es capaz de arreglar el sistema ferroviario, si no es capaz de tener credibilidad dentro de su propio gobierno, haga las maletas y váyase. Así de claro. Así de sencillo. Si es que encima, además, a mí lo que me llama poderosamente más la atención es que hay muchas cosas que la gente... Yo, por ejemplo, yo no sé si sabéis, ¿vale? Porque ferroviariamente, bueno, Asturias en general, en infraestructura, a nivel de comunicaciones, estamos un poquitín de aquella manera, pero ferroviariamente es desastroso. Lo que has hecho con FEVE es absolutamente morir. Trenes destrozados, infraestructuras absolutamente deplorables. Bueno, como decía mi madre la Pruvina, estos trenes anuncian la ruina. Bueno, pero es que ferroviariamente hay todavía cosas que la gente... Yo no sé si sabéis que, por ejemplo, Adif, o sea, nosotros, lleva más de una década pagando camiones cisterna diarios de agua a pueblos de León, de la parte del sur de Asturias, de tal. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la infraestructura de nuestra querida variante, ese AVE, que de AVE tiene lo mismo que el Migatu, que es un felino, resulta que dejaron secaron todos los pueblos, muchos de los pueblinos del norte de León y del sur de Asturias y demás. Responsabilidad de Adif de otra cagada de que no salió por ningún sitio. Pues todos los días camiones cisterna de agua, Adif está pagando a esos pueblos porque no tienen agua corriente. O los 700.000 euros que en su día se dio a una empresa para que hiciese un proyecto en torno a si era viable la variable y no hizo nada porque dijo que no nos metemos en este fregado ni locos, por no mencionar el Tran, que fui yo a hacer unas gestiones al sitio donde está la oficina de esta gente y estaban en un balagar de cajes puestas una arriba de la otra en una esquina de un pasillo y traía proyecto Tren tirado allí. Aquellos se tiraron un montón de perres. Quiero decirte, ferroviariamente, y es lo que dice este hombre, yo no he hecho ni la culpa siquiera ni al presidente, y es pura ignorancia, ineptitud, simple y llanamente, como si me ponen a mí de presidente como si me ponen a mí de presidente de, qué sé yo, de balones de fútbol. Y se viene otra muy gorda, hablando de túneles, ¿no? Se vino una muy gorda con el túnel del Negrón y la nueva normativa europea y las traídas de agua para... Bueno, entonces me parece que otra serie de pueblos del norte o sur o este de León se van a quedar también. Se quedarán también. Es lamentable, es una gestión lamentable y con que el grifo requiere... seco. Un trato como este a dos funcionarios, en este caso, bueno, pues culpables, si se demuestra que así fue, de esta chapuza, lleva también a desalentar al propio funcionario. Es decir, a partir de entonces el funcionario dice, muy bien, yo viendo lo que pasó aquí, yo a partir de hoy hago lo que me mandan, no propongo absolutamente nada, me limito simplemente a cumplir el expediente, a cubrir el expediente, e iniciativa ninguna. A partir de ahora. ¿Sabemos si estos dos personas cesadas tuvieron algo de iniciativa? No lo sé. Claro, es que a lo mejor hicieron su trabajo lo mejor que sabían. Lo que me refiero es que no entro a valorar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Desde el principio lo que valoro es el trato denigrante que se le da al cese. Pero eso siempre. Siempre que se cesa públicamente. Si ves que al de al lado le han hecho eso, tú puedes decir. Mira, voy a explicártelo muy sencillo para que se entienda, para que los oyentes lo entiendan. Estas dos personas que se cesaron en su momento, que ahora, en este año, no tenían esos cargos, se cesaron porque entonces tenían esos cargos, ¿vale? En este momento eran directivos, forman parte de la directiva, fueron medrando en la empresa y formaban parte de los tantos y tantos directivos que hay para presidir una empresa. Bueno, entonces, estos en su momento eran, y se resumen en un tal, un cargo era gerente de material de viajeros y otro cargo era responsable de vías, mantenimiento y tal. Es decir, yo soy un presidente con un poder potente en una empresa, Juan y mi amigo, y digo, Juan, como siempre te portaste conmigo como un campeón, voy a ponerte un cargo, que va a ser jefe de infraestructuras de las cámaras que tiene allí detrás Carmen. Y tú, vale, bien, toma, 80.000 euros al año por ello. No, bueno, a ver, y claro,
Juan Diz, qué bien, qué maravilla, y toma tal, y vas medrando, pero luego, claro, Juan no tiene ni idea de las cosas. No, pero yo no puedo poner. No, ahí no puedo estar de acuerdo contigo. Yo bueno, no puedo no sé, poner yo- en duda la valía profesional de los dos tipos porque Bueno, ya no te los entiendo. conozco. Ya te entiendo, No los sí. conozco. Quiero decir, pongo en valía. La valía profesional, en este caso, fue una chapuza. Lo que me refiero es que entiendo que quiero pensar que han llegado ahí. No como tú me pones a mí de gerente de las cámaras, sino que han llegado, bueno, Yo de también otro quiero modo, pensarlo así. de otro modo, Vamos a suponer que son Vamos a cargos suponerlo, de ascensos de carrera, De carrera, de carrera. correcto. funcionarios de carrera Correcto. que han llegado, pues oye, se haya creado ese puesto ad hoc para ellos o no, pero bueno, Pero han han llegado, llegado hasta correcto. ahí por sus méritos, por su Sí. Correcto, carrera que han llevado durante muchos años. Exactamente. Obviamente la han cagado. Sí. Ya está. Muy y ya mucho, está, la han cagado. muy mucho. Oye, yo si la cago me echan de mi empresa. Ya está. Correcto, está no hay claro. ningún problema, correcto. perfecto. Un funcionario sí que es verdad que un funcionario tiene que ser más complicado para que lo echen, pero Pero puede darse el caso, puede darse el caso. Creo que los cuatro presentes en esta mesa trabajamos en la empresa privada. Vamos a ver. Con esto cambio al segundo tema. ¿Irene Montero estaría cesada en una empresa privada, Lalo? Automáticamente. Yo creo que Irene Montero ni siquiera estaría contratada en la empresa privada. Pero después de una decisión así, ¿estaría cesada? Automáticamente, sin lugar a dudas. Es decir, esto es lamentable lo que está ocurriendo con el Ministerio de Igualdad, lo que está ocurriendo con la gente que rodea a la ministra de Igualdad, que son más de casi 600.000 euros al año para hacer semejantes tropelías legislativas. Es decir, esta señora ni su equipo no debería durar ni un minuto más en el puesto en el que está. Y bueno, pues la ley del sí es sí, es un auténtico desastre, no hay por dónde cogerlo. Legislativamente hablando no hay por dónde cogerlo, a las pruebas nos remitimos. 400 y pico y los que vendrán de convictos y condenados por delitos sexuales, abuso, etcétera, etcétera, han visto rebajados sus penas. Hay más de 28, 30 ya escarcelados. Quiero decir, y esto es una sangría sin parar. ¿Cuál es, entre comillas, la suerte que tenemos los ciudadanos y los padres de hijas y los maridos de mujeres y los hermanos de hermanas? Que estaba siendo causando un daño tremendo al socio de gobierno, que es el PSOE, y no les ha quedado otro remedio que intervenir. Pero esto es un auténtico desastre, un despropósito, y con jueces en el ajo, porque Victoria Rosell es juez, con ministros, jueces cesados. El anterior ministro de Justicia cesó, dimitió, porque no estaba de acuerdo con esto. Es un auténtico desastre, no hay por dónde cogerlo. ¿Se resentirá el pacto de gobierno, el acuerdo de gobierno? Porque Podemos no pliega velas. No pliega velas. No pliega la vela si no las va a plegar. Dices tú, estaría despedida en una empresa privada. En una empresa privada sí estaría despedida. Pero es que en el gobierno no la van a cesar nunca. No lo van a cesar nunca por un tema fundamental. Que el presidente del gobierno, que es el que tendría la potestad para echarla o para hacerla dimitir, no la tiene. No la tiene porque tiene un acuerdo con el gobierno en el que Sánchez manda sobre los ministros de Podemos y quien sea, no sé quién es la cabeza ahora, manda sobre los ministros de Podemos. Sánchez sobre Eso, perdón. Sí, sí. Entonces, mientras pueden hacer lo que les dé la gana, que Sánchez no va a poder tocar a ningún ministro de Podemos. No. No tiene la facultad de cesar. No tiene la facultad de Hombre, cesarlos. la facultad la tiene, lo que pasa es que automáticamente le dirán Hasta ¡pum! luego. Hasta luego, convocación de elecciones. Y no. Y eso. No. Claro. Si le rompe el gobierno, si rompen el acuerdo ahora, Sí. las elecciones, él ya sacó los presupuestos. Claro. Quiero decir, incluso Él ya tiene los presupuestos ya está sacados sacando los adelante, presupuestos. Entonces, Incluso no le vendría mal romper creo- con Podemos. Incluso no le vendría. Pero incluso escucha, le ¿quién vendría rompe? estoy de acuerdo con ¿Quién es malo? escenificar. Claro, porque Escenificar. pero ¿quién Escenificar. rompe? Pero ¿quién rompe? Porque el que, claro, electoralmente hablando, ¿quién es el malo? ¿El que rompe o el que se deja romper? Bueno, soy como una pareja. Claro, Soy como Piqué y ahí Shakira. está. Y es difícil, ¿eh? Porque, claro, ¿quiere romper el PSOE y quedar el como yo rompí, mira qué bueno soy? ¿O dirá Podemos, hostia, si rompemos con Podemos van a decir, mira qué traidores? Ahora mismo hay una clara separación,
una quiebra total y absoluta. De hecho, en el último Consejo de Ministros, he leído esta mañana que no se hablaron los propios ministros ni de Justicia, ni la ministra... alegaron que había sido una comparecencia muy breve, que venía de... No se hablan, quiero decir, no se llegan a hablar. Perjuicio para todos, evidentemente. Yo creo que el gobierno Sánchez, el PSOE, ahora mismo está alejándose más rápido que pronto de Podemos para escenificar esa ruptura y llevarse los potenciales votantes de Podemos menos radicales y descontentos con lo que ha pasado con la ley del sí es sí, incluso feministas, llevárselas hacia su lado y que Podemos se quede pues en que si sumar, que si restar, que si poder perder o dividir. Y entonces Podemos es un partido a la deriva ahora mismo, sin norte, sin criterio. Es un partido que ahora mismo está en el gobierno, pero también en la oposición. Claro, mirar el último vídeo que se hizo, donde se decía con una inteligencia artificial que se llevan ahora, hicieron una inteligencia artificial, un vídeo criticando a Pedro Sánchez, su socio de gobierno, poniéndole el aspecto como de Abascal, haciendo un vídeo tal, y están en el gobierno. Y están continuamente Echenique y los primeros lanzas de Podemos saliendo criticando al gobierno porque le pedimos al gobierno que haga esto. No, es que tú eres el gobierno. Tú eres gobierno. Hazlo tú. No le pidas al gobierno nada, hazlo. Claro. ¿Queremos que el gobierno nos dé esto? No, dalo tú. Yo me hago una reflexión a veces cuando escuchas todo esto y dices, porque de momento todavía no se ha producido. No se ha producido. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando uno de estos violadores excarcelados reincida y la gravedad del delito en esa reincidencia? Quiero decir, que delito de muerte, delito de... ¿Qué va a pasar? Quiero decir, ¿a quién se le va a pedir la responsabilidad legal de haber liberado, de haber puesto en la calle a ese señor que... Te lo digo yo muy fácil. Si la responsabilidad la marca la ministra, la responsabilidad debe ser de los jueces. Que es su alegato. O sea, tenemos una situación ahora mismo en la que una persona dice que la ley del sí es sí está perfecta y 100, 200, no sé cuántos jueces son los que han interactuado ya, que dicen que no y que falla. La que dice que está bien dice que los jueces que son machistas. Entonces, yo digo, vamos a ver, cuando hay una situación en la que 200 dicen uno y uno dice el otro, algo hay. El que suele estar equivocado es el uno. No pueden estar equivocados 200 frente a uno. Yo lo que no entiendo y es cómo es posible que esta es una posición mía, ¿Y si esta se ponga a trabajar? Personal, si se pusiera a trabajar, ya. 130.000 euros cobra la secretaria de Estado. Con lo que dijo. La secretaria de Estado cobra más que las ministras. Y además sale con toda la osadía, sin ningún tipo de conocimiento, porque aquí estamos entrando en un tema, Juan, que es técnico y yo no sé la formación en leyes que tenemos los cuatro que estamos aquí y hasta qué punto estamos autorizados a hablar con cierta profundidad de este tema, porque yo me declaro lego totalmente. Pero que estas individuas, que tienen aún menos formación que cualquiera de los cuatro que estamos aquí, se atrevan a señalar, a criticar, a ningunear a gente que ha sacado posiciones, que han estudiado temarios, que llevan carreras, que han sufrido, que están el día al día batiéndose el cobre en juzgados de primera instancia, de violencia y tal, y que estas individuas indocumentadas salgan a decirles a estos señores, el Echenique ayer mismamente salga a decirles, son los jueces fascistas y hay que contestarles. Pero vamos a ver, señores, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y no hay que estudiar poco para juez, ¿eh? No. Y el mundo de la comedia, es que es algo tan kafkiano, tan rocambolesco que cuesta hasta poder definirlo. Mira, yo creo que todo se limita, hemos llegado a un punto, no sé en qué momento hemos llegado a un punto en el que todo es tan sencillo como decir, hola, muy buenas tardes, miren, soy la señora ministra tal. Oiga, miren, efectivamente yo quería hacer una ley en la cual, bajo mi criterio, el criterio de mi ministerio, queríamos proteger a las mujeres, hay unos defectos de forma, pedimos disculpas, vamos a reformar la ley, vamos a mantener la ley tal cual teníamos mientras estamos haciendo la reforma y cuando tengamos un consenso con los jueces, con la oposición, con quien corresponda, haremos la ley. La gente en su casa, cuando ve ese tipo de tal, dice, mira, esta señora... Hubiese sido mucho más sencillo y tal, producente para ella. Y esto no se producirá
nunca en nuestra política, y ya no solamente me refiero al gobierno, es que en todos los aspectos el nivel político que tenemos ahora mismo, en general, ya no en Asturias, que es terrible, pero en general, a nivel nacional, el nivel político, yo no sé por qué les impide reconocer las cosas y decir, oye, si yo estoy aquí, oye, Juan, cometí un fallo, disculpen, oigan, miren, he cometido un fallo, y si es lo suficientemente gordo como para que usted deba dimitir, pues con humildad coge y dice, oiga, miren, no he sido capaz de hacer esto, dimito. El planteamiento, yo creo, para mí, en muchísimos casos, es claro y es fácil. Es que esta gente fuera de aquí no tiene dónde caerse muerta. Ahí está. Quiero decir, ¿a dónde iría una Irene Montero? ¿A dónde iría una Pam Ángela? ¿A dónde iría, de verdad? O sea, y por el amor de Dios, quiero decir, los asesores que tienen. Yo he leído hoy un artículo de la Fallarás esta. Sí. O sea, hablando diciéndole a la ministra que dónde estaba la herida y los casos. Yo no recomiendo la lectura porque es de un pésimo gusto, de unas barbaridades puestas en papel, unas aberraciones que entiendo la persona, ahora mismo entiendo cómo puede estar, pero esa persona está ida leyendo lo que yo he leído hoy. Y entonces nos hemos rasado por abajo. La sociedad española, lamentablemente, en todos los aspectos se ha ido rasando por abajo. Y hemos llegado, ya en la política hemos llegado a tocar fondo, donde hay auténticos vividores, hay que decirlo así, donde hay profesionales de la estulticia, donde hay auténticos vagos, auténticos indocumentados y gente con nula preparación y representación para ostentar un cargo público. Sí, gente que jamás trabajó. Es decir, que no saben lo que es tener que pelear diariamente por un sueldo. Claro. O sea, cuya única ocupación fue la política. ¿Y tú qué te dedicaste? A la política. ¿No? Los hay en todos los partidos, cuidado. Sí, los hay en todos los partidos. Pero ojo, puedes haberte dedicado toda la vida a la política, pero tener una formación detrás. Bueno, sí. Exacto. Sí. Oye, yo hice Derecho y cuando salí de la facultad, correcto. oye, me metí en el partido X y llegué a lo que sea. Correcto. Vale, oye, pero tengo una formación de abogacía. Sí. El problema en este país es que no tenemos cargos públicos que ocupen puestos de su profesión. Y cuando los hemos tenido, se los han cepillado. Claro. Porque ¿a quién tuvimos cuando entró Sánchez? ¿A quién se puso al frente de ciencias y tal? Se puso a un astronauta. Oye, Bien, bravo. que era correcto. ¿Cuánto claro. duró? Muy poquito. Muy poquito. Claro. ¿Quién se encarga? Vale, los gordos, vale, economía, justicia, vale. Al frente de sanidad, ¿quién está? Lo lógico sería que estuviera una doctor. Pero una apuestas doctora. entonces por un gobierno de tecnócratas. Sí. Claro, yo también siempre aposté por un gobierno de tecnócratas. Esto surgió Vamos en un a ver, debate es que- de habrá una semana o dos y me dijeron, ¿qué va? Estás equivocadísimo. Defensa, Pero yo siempre- defensa, un militar. Yo siempre Pero vamos, aposté es que- por un gobierno de tecnócratas, sin embargo, me dijeron el otro día aquí mismo, me dijeron, ¿qué va? Es El que- gobierno tiene que ser de políticos. Es que lo que no se puede... Yo estoy contigo, debería ser de tecnócratas. Y hay que utilizar los términos, las palabras tienen un significado y aquí se utiliza la terminología de una forma superintal. Mira, verás, no viene al caso, pero es que me recuerda esto que me Sí. dice Javier. España es una gran potencia en turismo. Sí. Y no hay Ministerio de Turismo. Hay Y es 23 curioso, ministerios, curioso, pero no hay y curioso, Ministerio de Turismo. y Yo no sé curioso. si es porque si nombras un ministro de Turismo te evoca a Fraga en traje de baño en Palomares, no lo sé. Pero España, que es una potencia turística mundial, que se bate el cobre con mercados emergentes como es Marruecos, como es Croacia, como es... Cuidado. Y no tiene un Ministerio de Turismo. Tiene ministerio de todo. Mira, Juan, hay un ministerio de no solamente universidades. eso, sino que el señor Garzón, otro indocumentado, el Pelagrillos, el de los grillos. salió criticando el turismo como sector terciario, secundario, terciario, cuaternario. ministro de Consumo. Oiga, de consumo. Mire, Bueno, es un pero elemento el otro día, abundando un verdad que poco, desde eso cayó. que No nos, volvió a- Normal. nos estamos desviando del tema del sí es sí. Es otro tema que tiene muchísimas aristas, que también es bastante complejo técnicamente hablando, jurídicamente hablando, tiene una complejidad.
Pero abundando un poco por eso hablar de estas cosas con sesgos técnicos a mí me da un poco de respeto, ¿no? Pero abundando en la tecnocracia, el otro día, por casualidad, estuve charlando un rato con Trevín, que como bien sabéis, Trevín se presenta a la alcaldía de Llanes, y todo el mundo apuesta que va a ser el futuro alcalde de Llanes, que por cierto no es de la cuerda de nuestro presidente sanchista, señor Adrián Barbón. Sí, pero bueno, dicho esto, surgió el tema de la tecnocracia. Sí. Y salió a colación un tecnócrata asturiano que estuvo en el gobierno de Zapatero, que fue Campa. Campa, profesor de Harvard, profesor Claro, no hubo suerte en aquel momento con el tema económico, vino una crisis tremenda. Pero oiga, extrapolemos la política a la empresa privada. Sí, claro. ¿A quién querría usted al frente de su empresa privada? Yo querría a Campa, querría al astronauta, querría al médico, querría al militar y querría al sanitario, de verdad, al docente. Claro. Quiero decir, aquella nefasta ministra de Educación, yo hablo de mi campo porque es lo que me corresponde, esta señora que ya está ahora en Roma. No habría otro sitio donde mandar a esta señora, que nos dejó la LOMLOE ahí. Oiga, pero ¿cuándo fue la última vez que esa señora pisó un aula? Entonces, de estos barros tenemos esos lodos. Mira, es que efectivamente, vamos a ver, pero y lógica. Yo lo veo desde el punto de vista de la lógica. El problema es que todo se ve desde el punto de vista de la ideología. Es decir, lo lógico es que si tú haces, que ya me parece tener 23 ministerios, me parece una barbaridad, pero si tú haces, lo lógico es que si haces un ministerio de defensa, parece tener sentido, no lo sé, a lo mejor tú y yo chiflao, pero parece tener sentido que un militar, una persona militar o que conoce el mundo militar sea la persona que se encargue de este asunto. Igual que, por ejemplo, un ministerio de Exteriores, importantísimo el ministerio de Exteriores, que es terrible lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa con todo lo que hay, que eso daría para otro programa. Pues tiene que ser una persona lo suficientemente viajada, formada y con la suficiente capacidad de conversar, de debatir, de analizar con otros homónimos. Pero aquí no. Aquí se pone al que Julio hay que Rojo, cumplir, a Garzón pal de los grillos. A este señor que le llaman el Piojo, dentro del ámbito ¿verdad? De la burocracia, el Piojo. Sí, sí. Es decir, pero vamos a ver, si es que es todo, como tú muy bien lo definías, kafkiano, por el sesgo ideológico. ¿Quién lo paga? Los ciudadanos a pie. Y lo doloroso, y de verdad que es lacerante, es que no se mueve nadie, pase lo que pase, caiga quien caiga, escándalo mayor tras escándalo mayor, se acercan los presos, no entran los trenes, se indulta a los golpistas, nos crujen a impuestos, la educación, la sanidad hecha unos zorros. Sí, que por ahí iremos a lo siguiente también. Que también... se viene otro lío grande, leía esta mañana, escuchaba esta mañana, con la ley trans. ¿Más? Que hablamos de la ley sí o sí, pero se viene otro lío gordo con la ley trans que también enfrenta PSOE y a Podemos. Pero es que mira, Juan, hay feministas de las de toda la vida vinculadas al PSOE, véase por ejemplo Amalia Valcárcel, que no comulgan con el postulado de la Mira, ley no trans. voy a citar a varios famosos youtubers que han conseguido dejar en ridículo esta ley. Pero bueno, todo el mundo sabrá que ha habido pues quien ha hecho sus experimentos y ha acudido legalmente a cambiar su nombre, su DNI y demás. Y ha ido, tú vas a un notario, haces un acta notarial en el cual tú te identificas con, bueno, iba a decir mujer o hombre, tal, pero bueno, pues identificarte con robot o con no binario o con los géneros que quieras que haya ahora mismo, ¿no? Te identificas, tal, haces un acta notarial, un papel legal válido. Bueno, pues un youtuber, no voy a decir su nombre porque tal, se declaró que él se siente mujer, que es tal sin serlo, simplemente por hacer el experimento. Ese papel le da acceso a poder acceder a un baño de señoras, le da acceso a, bueno, pues las ventajas
o no vamos a decir ventajas, que queda como muy igual, puede quedar como muy tal, digamos, a otros criterios que tienen, por ejemplo, para favorecer a la incorporación de la mujer a un puesto de trabajo, siendo hombre porque lo dice un acta notarial. Y ese tipo de cosas lo permite una ley. Ese es el gran problema de la Quiero ley. preguntarte, Lalo, das clase. ¿Los chavales que das clase qué años tienen? Pues mira, yo trabajo con edades entre 14 y 16 años. ¿Tú los ves maduros como para un día decidir, bueno, me cambio de sexo? Mira, aparte de dar clase, soy padre. Sí. Y entonces este tema es un tema... El tema de los menores es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Primeramente, me gusta mucho la pregunta que me haces. Mira, primeramente, mis alumnos y mis alumnas se sienten exactamente igual de válidas, de reconocidas, de autónomas, de igual que sus compañeros de clase. Totalmente igual. Genial. Segundo, el tema de que hoy un niño, porque son niños, o son niñas de 15 o 16 años, pueda ir a abortar sin el consentimiento de su padre. Yo tengo hijos de esa edad. Es decir, es demencial, es aberrante. Que no puedan votar, pero pueden decidir si pueden abortar o no, que les va a marcar para toda la vida. El tema de decidir el cambio de sexo, de hormonarse sin permiso de sus padres. Pero esto es, de verdad, es que son cosas que desde el punto de vista de la educación, entendiendo todos los aspectos y respetándolo todo y viviendo entre ellos desde hace 32 años, que jamás he vivido ni he tenido un problema con este tipo de cosas, y he visto muchísimas variables y muchísimas cuestiones. Sí puedo decir que entre ellos se respetan profundamente, cualquiera que sea la identidad personal, sexual, ideológica, se respetan profundamente de verdad. En el ámbito en el que yo trabajo se respetan, y es que a mí estas cosas, el tema de los menores me pone el pelo de punta. Lo que dices tú, mira, yo soy delegado de la escuela deportiva del Oviedo Rugby. Sí. Hasta los 16 años los equipos son mixtos. Sí. Claro. Tenemos niños y niñas jugando juntos desde los 4 años hasta los 16. Claro. ¿Tú crees que hay diferencia cuando se meten en una melé críos de 14 o 15 años, todos allí juntos, chicos y chicas, que hay alguna diferencia? Ni una. El respeto es absoluto. No, la igualdad es total. Claro. Entonces, ahora bien, no dudo que pueda haber críos o crías que ya con esas edades tengan claro que algo no funciona, pero no lo sé. Entonces la pregunta que nos tendremos que hacer, y entonces, ¿y por qué esa obsesión? Porque a mí me da la sensación de que hay una obsesión es decir, normalmente si como gobierno identificas un problema social, hay que acatarlo, acatarlo. Hay que atacarlo. Hay que atacarlo, eso quería decir. Hay que atacarlo y hay que combatirlo y hay que intentar poner fuerzas comunes con oposición, con sociedad para corregirlo. Pero yo, como mis compañeros, yo no percibo, yo me dedico al mundo de los eventos, a organizar eventos y hacer cosas de eventos. Yo no percibo esa tal. Hombre, quizás se perciben ese tipo de cuestiones, quizás en una discoteca moñao a las 4 de la mañana, pues no lo sé, como no acostumbro a eso, a lo mejor es a lo que se refieren. Pero bueno, si lo que se está tratando es de defender, yo recuerdo aquella frase antológica, ¿no? Borracha y sola quiero llegar a casa. Bueno, pues sola sí, borracha ¿por qué? Es decir, es como a mí me da la sensación que son leyes y temas que sacan más bien como si fuese un ámbito de la fiesta que un ámbito de la naturalización. Porque como bien dice mi compañero, yo no creo que en los institutos de ahora, o en un ámbito deportivo, o en un ámbito cultural, o en cualquier ámbito en el que nos movemos, yo no creo que haya ese tipo de, ¡ay, mira que él es! Como cuando éramos menos pequeños, ¡mira que es mariquita! ¡Ay, no sé qué tal! No creo, yo personalmente creo que hemos superado ya todo eso y que nos basamos en el respeto. Entonces, este tipo de leyes lo único que hacen es confundir, y no voy a decir anormalizar o denostar lo normal, porque si no quedaría, igual puedo quedar muy feo decir esto, pero es como si de alguna manera te transmitiesen a los niños, no el rollo de decir, mira, ser heterosexual es malo, no digo eso, pero es como si de alguna manera estuvieran diciendo, mira,
hay más opciones, hay tal y demás, correcto, tienen que saberlo, pero no le quite, no hagas como esa sensación de tener que vender constantemente. Más que vender. Miguel, creo que me entiendes lo que te quiero decir. Perfectamente. Más que vender, yo creo que es imponer. Imponer, ¿verdad? Una serie de ideas o de políticas woke que nos vienen de. El woke famoso, ¿vale? que hablaba, que nos vienen efectivamente. de Estados Unidos, que nos vienen de. De verdad, es como una imposición y es un bombardeo pero nosotros ya tenemos una edad, peinamos alguna cana. Los que la peináis. Perdóname una pregunta. ¿Dónde das clases en Gijón puede ser o tal? No. Es que hay un colegio en Gijón, no voy a decir tal. Me pasaron el otro día un cartel que es terrorífico. Es un cartel que ponían, está puesto en la puerta. No sé si es una campaña del propio colegio, del tal, en el cual ponen: si eres chica, ¿vale? No dejes que te miren el móvil. Si eres chica, no dejes o sea, hacían referencias, no recuerdo lo mismo todo, enumeraban una serie de tal. Y luego ponían: si eres chico, no lo hagas. No mires el móvil de tu novia. No lo hagas. Claro, me llamó mucho la atención ese cartel porque dije, ahí va. Qué cosa más curiosa, pero eso parece que solo lo vemos 3 o 4. O sea, es como. Yo lo que sí os puedo decir es que desde el ámbito y desde el terreno de juego, desde dentro, no se percibe ningún problema de estos y tú que convives con chavales, pues te pasa lo mismo. Yo no percibo dentro ninguno de estos problemas que nos traen de fuera. Y quería decir, fijaos, la ley trans, no sé qué más, que va dirigido además a un porcentaje muy pequeño de la población. Hay que ver cómo se legisla para. Vosotros os acordaréis del late night show que tenía Pepe Navarro. Sí, hombre, bueno, claro, hombre. Donde la Veneno era uno de los personajes. Mississippi, a lo mejor. Nadie cuestionaba, nadie se escandalizaba, nadie echaba las manos a la cabeza. Fue un personaje famoso que mereció incluso una serie de televisión que estuvo en prime time, tal. Y no hubo todos estos aspavientos, ni estas exageraciones, ni estas. ¿Qué es lo que es? Político, una vez más. ¿Qué es lo que es? Sectarismo. ¿Qué es lo que? Entonces yo creo que lo que tenemos que centrarnos en nuestros chavales, las generaciones que vienen detrás, es que, en el caso particular que me ocupa, que sean muy buenos en idiomas para salir por el mundo y manejarse, que tengan una base cultural sólida, que tengan unos recursos para enfrentarse a lo que les viene dentro y fuera, y que tengan una conciencia social y democrática limpia, y que además vean lo que no se debe de hacer, que aprendan lo que se está haciendo mal y que nos ayuden a tirar para adelante de Asturias, de nuestra región, del país en el que vivimos, pues son las generaciones y el futuro que nos van a sostener a los demás. Claro, después de esto no puedo más que despedir. Ya tengo que despedir, ya no podemos añadir nada que mejore, ya que te lo compro absolutamente todo. Pero como algo tengo que decir, referido a lo que decías de sola y borracha quiero llegar a casa, me llamó la atención muchísimo. Primero se lanzó una campaña con cientos de miles de euros de prevención del alcoholismo en la juventud, y después se saca otra campaña atrás que es sola y borracha quiero llegar a casa. Es decir, lo que con esta mano hago así, con la otra tal. ¿Vale? La absurdez, al poder. Bueno, me despido de los invitados rápidamente. Lalo, muchísimas gracias a vosotros, por estar esta noche con nosotros. Por invitarnos. Miguel, lo mismo. Un placer, como muchísimas siempre. Gracias. Javier, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.